Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes en el programa Lo que Dios dice por la Biblia. Y es una tremenda oportunidad y gracias a la Iglesia Bautista Berea por esta oportunidad. Me gustaría compartir con ustedes en este momento un versículo de la palabra del Señor que encontramos en el libro de Amós, en el capítulo 4 y en el versículo 12, y dice así la palabra del Señor: Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Nada más leyendo este versículo nos damos cuenta que Dios estaba hablándole al corazón de Israel, de su pueblo. Porque nos dice la Escritura, si usted escuchó, en dos ocasiones Él se refiere a Israel como oh Israel. Y estas son palabras de atención de parte de Dios, que Dios le estaba dejando a este pueblo, oh Israel. Y con 8 palabras en este texto, le da a Israel lo que pudiéramos decir, no solamente un mandato, sino también una advertencia. Le leo las 8 palabras. Dice aquí en este texto: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Encontramos entonces aquí un mandamiento, y el mandamiento es claro, es prepárate. Este mandamiento, aunque fue dado a Israel, es un mandamiento que no está limitado al tiempo. Es un mandamiento que es verdad hoy, es verdad para ti que lo estás escuchando. Y dice prepárate, ese es el mandamiento de parte de Dios. Pero también nos da una advertencia. Nos dice prepárate para el encuentro de tu Dios. Quiere decir que Dios nos va a encontrar en algún momento. Dios te va a encontrar. Entonces la pregunta obligada de la hora es: ¿estás preparado para el encuentro de tu Dios? Nosotros entendemos lo que es prepararse. Hay gente que se está preparando en este mismo instante para el futuro. Está dejando muchas horas tal vez en alguna aula de algún centro de enseñanza en donde se está preparando. Y está poniendo mucho esfuerzo, no solamente tiempo, está poniendo dinero, porque se está preparando para el futuro. Nos preparamos para todo en esta vida. Nos preparamos, por ejemplo, hay quien está bajo el sonido de mi voz en este momento y se está preparando tal vez para una boda. Oh, cuánto esfuerzo no toma prepararse para una boda. Pero no nos importa, porque sabemos que tenemos un propósito, tenemos un fin con todo. Entonces nos preparamos para el futuro, nos preparamos para la boda, nos preparamos también. Hay quien se prepara hasta para la muerte. Hay quien ya tiene tal vez hasta su pedazo comprado de tierra y se ha preparado para la muerte. De donde su servidor viene, pasan muchos huracanes, hay una temporada de huracanes, comienza desde el principio de junio hasta principios de noviembre. Y tenemos que prepararnos para esa temporada de huracanes. Entonces, ya sea que tú vivas en un sector en donde haya huracanes o no haya huracanes, te preparas para otra cosa. Hay quien también se está preparando en este momento, tal vez tú que me estás escuchando, te estás preparando para un retiro. Tienes que hacer mucho esfuerzo para prepararte.
Todas estas cosas son importantes, no malentendamos. Son buenas, hay que poner un esfuerzo. Pero más importante es lo que Dios nos está diciendo aquí en este texto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esa es la pregunta obligada de la hora. ¿Estás preparado? ¿Estás haciendo preparativos? Esto es seguro. A veces allá en Puerto Rico, donde viene su servidor, nos preparamos para una temporada de huracanes y no viene. Gloria a Dios. Pero cuando viene, estamos preparados. La pregunta entonces es, ¿estás preparado para el encuentro de tu Dios? Ya mencionamos que este texto nos da dos cosas. Un mandamiento, prepárate. Y una advertencia. Dios viene para el encuentro de tu Dios. Eso es lo que dice nuestro texto aquí en el libro de Amós, en el capítulo 4 y en el versículo 12. ¿Cómo te preparas para venir al encuentro de tu Dios? Quiero comenzar diciéndote que no puedes encontrarte con Dios así como estás. Allá en la isla, en Puerto Rico, tuvimos a un hermano que tenía un nombre simpático. Él se apellidaba Cortés y sus padres le pusieron Hernán. Así que se llamaba Hernán Cortés. Gran predicador, ya está con el Señor. Él en una ocasión le escuché decir lo siguiente. Él dijo, nadie está preparado para vivir hasta que no haya hecho preparativos para morir. ¿Cuánta sabiduría hay en esas palabras? Si no te has preparado para morir, si no has hecho preparativos para qué es lo que viene después de esta vida, tú no puedes disfrutar esta vida. Porque estás pasando tu vida con incertidumbre, no tienes esperanza, no tienes seguridad. ¿A dónde vas? Pero cuando tú y yo hemos hecho preparativos para morir y sabemos que si Dios viniera hoy, estamos listos para ese encuentro del cual Él nos está advirtiendo que tendremos. Entonces podemos vivir tranquilos hoy. Podemos levantarnos adorando al Señor, alabando, confiados. No tenemos por qué tener miedo. Oh, cuánto temor hay en este pueblo. Cuánto temor, y no es propio de este pueblo, en todo el mundo. Porque no se han preparado para morir. No puedes encontrarte con Dios así como estás. ¿Por qué? La razón principal es por tu pecado. La Escritura nos dice claramente, y yo estoy seguro que has escuchado estos versículos. Si has escuchado este programa, tú has escuchado esto. Dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 3 y en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están alejados o destituidos de la gloria de Dios. Precisamente es nuestro pecado lo que ha hecho división entre nosotros y Dios. Mira qué cosa interesante, y quiero que me acompañes ahí con tu oído a uno de los evangelios, al cuarto evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en los primeros versículos. Escucha lo que dice la palabra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Escucha las siguientes palabras. Dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravilla! Que te dieras cuenta
en este momento que estas son palabras que Jesús habló antes de ir a la cruz. Sus discípulos estaban un poco turbados. Por eso es que Él comienza el texto con las palabras: no se turbe vuestro corazón. Él les había dicho, no hacía mucho tiempo, que le era necesario ir a la cruz para dar su vida por nosotros. Y ellos se turbaron con estas palabras. Pero en medio de esa turbación, Jesús les anima, pero también les advierte. Les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, aún Jesús, cuando ascendió de estos cielos, ¿en dónde fue? Fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Y Dios quiere preparar un lugar para ti también. Él está preparando lugares para los creyentes. La semana pasada estuve hablando con una hermana ya de cierta edad y me decía: parece que el año pasado el Señor en el edificio que está haciendo acababa de terminar todo un piso, decía esta hermana, porque el año pasado se llevó a mi amigo tal, a mi amigo tal, a mi amigo tal, a mi amigo tal, y el piso lo llenó, decía la hermana. Dios está preparando lugar para sus hijos. Y aquí le está diciendo a los discípulos: voy pues a preparar lugar. Y dice: y como me estoy yendo, yo voy a regresar. ¿Para qué? Para tomarlos de donde estén ustedes y llevarlos a ese lugar. No puedes entonces encontrarte con Dios si no te preparas. Y el problema que tenemos es que necesitas entonces estar preparado para ir, y es tu pecado lo que no te permite estar cerca de Dios. Necesitas encontrarte con Dios en esta vida. Eso es lo que necesitas entender. En el libro de Gálatas, la Escritura nos dice de la siguiente manera. Gálatas también es un libro del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 6 y en el versículo 7 dice de la siguiente manera. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es un principio universal. Lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. No puedes esperar sembrar pecado y cosechar vida eterna. Por eso necesitas prepararte para el encuentro de tu Dios. En el primer libro de las Sagradas Escrituras, que se llama Génesis, en el capítulo 42 y en el versículo 21, encontramos la historia de unos hombres que eran los hermanos de un personaje muy importante a través de toda la Biblia, que se llamó José. Probablemente José se hizo muy popular hace muchos años con una película que salió en donde José el egipcio o José en Egipto. Y si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verla, escuchó muchas cosas que se sacaron de la Biblia para hacer esta película. Pues sus hermanos le habían vendido a Egipto. Unos 22 años después, sus hermanos tuvieron que venir a comprar víveres en Egipto. Y ahí en Egipto, el que estaba encargado, habían pasado tantas cosas, el que estaba encargado de distribuir estos víveres para la gran necesidad que había, era José. Y cuando llegaron sus hermanos, José los reconoció. Ellos no le reconocieron a él por varias razones. Habían pasado 22 años, no solamente habían pasado 22 años, sino que él tenía apenas 17 años cuando llegó a Egipto, y cuando ellos le vuelven a ver, pues eche la cuenta, ya tenía casi 40 años.
No solamente eso, es probable que estaba vestido a la manera de los egipcios. Entonces no le reconocieron, pero José los reconoció y los puso a prueba. Y mira las palabras de estos hombres cuando casi 22 años después, ellos dicen lo siguiente, y las leo en el versículo 21, aquí del capítulo 42, dice la palabra de Dios, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esta fue la primera ocasión, probablemente, después de 22 años, cuando sus hermanos por primera vez reconocieron que habían pecado. Notó las palabras, se las leo. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Y esa es la primera reacción que tú y yo debemos tener cuando Dios nos habla con su palabra, cuando el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Un día le vas a dar cuenta a Dios por lo que Él te ha encargado. Tú estás escuchando hoy el mensaje de la palabra y un día le darás cuenta a Dios por este mensaje que estás escuchando. Pero es posible que tal vez aquí entre los que me están escuchando hay muchos que ya han arreglado ese asunto del pecado con Dios. Permíteme referirme a ti por unos momentos, porque también vamos a darle cuenta a Dios. Dice la Escritura, no tenemos que ir ahí, pero en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 10, dice la Escritura, es necesario que todos, hablándole a los creyentes ahora, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque ahí le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Estamos hablando de los creyentes, sea bueno o sea malo. Entonces un día le daremos cuenta a Dios. Le daremos cuenta tú, hermano que me escuchas, le darás cuenta a Dios por la salvación de los tuyos. Mire, en una ocasión, una pareja joven, la esposa acababa de dar a luz y tuvo complicaciones al momento del parto. La complicación fue tal que los doctores no aseguraban la vida de esta mujer. Ella logró dar a luz a ese niño y cuando le tuvieron que decir que su vida estaba en grave peligro y que no la aseguraban, ella tenía una petición y llamó a su esposo y le dijo, amor, ven aquí, yo necesito decirte lo siguiente. Tú sabes que tú y yo somos creyentes, pero nuestro hijo que acaba de nacer, él va a crecer y él necesita conocer de Jesús. Así que el encargo que tienes, si yo muero, es que tú necesitas enseñarle de Jesús para que él me vea en el cielo. Oh, qué tremendo encargo le dejó aquella esposa, aquel joven esposo en ese momento. ¿Por qué? Porque ella se sentía, aún habiendo apenas nacido su bebé, responsable de la salvación de los suyos. ¿Estás preparado para dar cuenta a Dios? Por eso, tú que me escuchas en este momento, necesitas prepararte. Necesitas prepararte también para estar consagrado al Señor. Oh, hay algunos que han pasado tiempo, han pasado años y tal vez no se han consagrado al Señor. Hay algunos que tal vez asisten a la iglesia de manera esporádica, pero nunca se han querido hacer un compromiso con Dios. Oh, hacemos compromiso para tantas cosas.
Hacemos compromiso para encontrar a unos amigos para una cena. Y queremos, y estamos a tiempo allí. Hacemos compromiso para un negocio y no queremos faltar a esa cita porque somos hombres y mujeres de palabra. Pero ¿qué de hacer compromiso con Dios? ¿Cómo fallamos en hacer compromisos con Dios? ¿O qué tan fácilmente se nos olvida hacer un compromiso con el Señor? Necesitas prepararte porque darás cuenta a Dios. Un día le vas a dar cuenta a Dios por la influencia que tienes sobre tus hijos. Una gran influencia. Necesitas tener una influencia de tal manera que tus hijos amen la casa de Dios, que tus hijos aprecien al siervo de Dios. Mira, si criticas a la iglesia, no pretendas que tus hijos quieran ir. Esa es una tremenda influencia. No pretendas que tus hijos deseen ir. Si criticas al siervo de Dios, no pretendas que ellos aprecien al siervo de Dios. ¿Sabes qué es lamentable? Que a veces hay familias que en vez de tener después de los domingos el almuerzo de unos tacos al pastor, tienen tacos de pastor. Yo creo que entiendes la diferencia. Deben apreciar al siervo de Dios, deben apreciar la iglesia. Pero comienza contigo que me estás escuchando, porque tú tienes una tremenda influencia sobre tus hijos. Un día le vas a dar cuenta a Dios cara a cara. Mira, que tú no seas como los conejillos de Semana Santa, que solamente se aparecen en la iglesia una vez al año. No, tú sé fiel al Señor, porque un día le vas a dar cuenta a Dios. Tienes una gran influencia sobre tus hijos. ¿Sabes que tú puedes ir ante un juez? Puedes ir ante un juez aquí en la tierra y te puedes declarar que no eres culpable, y puedes tener un abogado ahí al lado tuyo y él puede hablar contigo conociendo todas las leyes y sabiendo cómo puede hacer que el panel ahí del jurado o que el juez que va a dar el veredicto crearle algún tipo de duda porque se han preparado para esto. Pero cuando estés delante de Dios, no hay juez que te pueda salvar si no te has preparado. No hay juez, porque Él tiene toda la evidencia, Él conoce todos los datos y Él tiene todo el poder. Pero si tú tienes a tu lado al abogado de los abogados, que es Cristo, tú puedes estar seguro que tú vas a salir bien delante de Dios, porque dice la Escritura: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 27, de la siguiente manera. Escucha este versículo. Este versículo es un versículo que, si lo miramos bien, es una tremenda bendición. Pero pudiera ser que para alguno no suene como una bendición. Pero dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 de la siguiente manera: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escucha bien lo que dice este versículo. Dice que hay un día que está establecido. Eso quiere decir, está determinado ya. Eso no lo puedes cambiar tú. Yo no lo puedo cambiar. Nadie lo puede cambiar. Solamente Dios sabe cuándo es ese día. Pero está establecido. Quiere decir que en la
tabla de Dios, de tiempo, hay un día donde está determinado. ¿Qué está determinado? De la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez. Eso quita de por medio la reencarnación, porque no existe, de acuerdo a las Escrituras. Yo voy a tener otra oportunidad. No, no hay. La oportunidad es ahora. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por eso la pregunta de la hora: ¿estás preparado para el encuentro de tu Dios? ¿Estás preparado para el encuentro de tu Dios? Entonces la pregunta es: ¿cómo me preparo para el encuentro de mi Dios? ¿Cómo me preparo para el encuentro de mi Dios? Pues mira, necesitas prepararte en arrepentimiento. En arrepentimiento. No importa si eres joven, no importa si eres viejo, no importa si fuiste solamente hasta el 6º grado de primaria, no importa si ya tienes un doctorado, no importa si eres bajo, no importa si eres alto, no importa el color de tu piel, no importa si tienes 20 pesos en la cuenta de banco o tienes 20 millones, no importa. Todos vamos a dar cuenta, todos vamos a estar en el encuentro de tu Dios. Alguien dijo: al arca de Noé entró tanto la jirafa como el caracol, porque no hay acepción de personas. Vamos a dar a cuenta al Señor. Pero necesitas prepararte en arrepentimiento. Dice la Escritura en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 12, regresando al mismo evangelio que vimos hace un momento. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron. Qué maravillosa es la Escritura, porque la misma Escritura se explica. A los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir a Cristo? Recibir a Cristo no es recibir algo que alguien pone en tu boca. No, recibir a Cristo es a los que creen en su nombre. Eso es lo que dice el texto. Dice que a los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser hechos. Se nos ha enseñado por muchos años que todos somos hijos de Dios, pero la Escritura dice que una persona debe ser hecha. O sea, ni yo me puedo hacer hijo de Dios si no soy hecho hijo de Dios. Alguien me tiene que hacer hijo de Dios. Alguien te tiene que hacer a ti hijo de Dios. Prepárate para el encuentro de tu Dios. En arrepentimiento, en fe, en fe. Debes hacerlo en fe. Dice el mismo libro en el capítulo 3, escucha lo que dice la palabra en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo te preparas para el encuentro de tu Dios? En arrepentimiento de tus pecados, en fe y confesándolo. En el libro de Romanos capítulo 10 y en el versículo 10 dicen las Escrituras. Estamos en el programa que se llama, ¿verdad?, Lo que dice Dios por la Biblia. Y en el capítulo 10 y en el versículo 10 dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo te preparas? Arrepintiéndote. Te preparas creyendo y te preparas confesándolo. No es algo difícil. Con eso estarás cumpliendo el mandamiento. Prepárate. Y con eso estarás también listo para la advertencia, para el encuentro de tu Dios.
Te dejo con 2 versículos de las Sagradas Escrituras que no necesitan explicación. El primero se encuentra en el libro de Proverbios, solamente los voy a leer. Y en el capítulo 27 y en el versículo 1, Proverbios 27:1, dice la palabra: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y el último versículo que quiero compartir se encuentra en el libro, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 7. Y dice la Escritura de la siguiente manera: otra vez determina un día y dice, ¿cuál es ese día? Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que esta palabra sea recibida en tu corazón hoy, porque Dios no solamente cumple sus mandamientos, pero también Él cumple su promesa si tú vienes a Él. Dios te bendiga.